Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, soy su profesor Ricardo Moreno Ángeles y bueno, con gusto les doy la bienvenida a esta nueva materia, este nuevo módulo que es estadística aplicada a la educación, que en sí la estadística puede tener muchos enfoques, un estudio de la estadística a la ingeniería, a la administración, a la contabilidad, a la pedagogía. La estadística es un espacio muestral que nos va a permitir conocer ciertos aspectos de los elementos que conforman las diferentes ramas que vamos a estudiar. Y bueno, como nos dice aquí el tema, vamos a estar estudiando lo que viene siendo la estadística en un grado de análisis, de estudio descriptivo, de estudio de teoría de probabilidades, de estadística inferencial. Y bueno, la estadística prácticamente a grandes rasgos es un estudio que nos permite analizar muestras, nos permite analizar poblaciones dentro de un universo que lo conforma. Hablando de un universo, puede ser una organización educativa, puede ser una empresa, puede ser una población, y dentro de esa población van a haber subgrupos o poblaciones, y de esas poblaciones vamos a extraer ciertas informaciones que van a ser muestras de esas poblaciones, y esas muestras o pequeñas muestras van a ser muestras de ese gran universo, perdón, que vamos a estar analizando. Entonces, definitivamente todos estos puntos vamos a irlos enfocando a lo que es la educación, la pedagogía, a lo que viene siendo los grupos educacionales, a los grupos de estudio de los alumnos que vamos a ir analizando, suponiendo que el universo sea una primaria, una secundaria, una preparatoria, y las poblaciones vienen siendo los salones donde van a estar divididos los alumnos por 40, 50 alumnos por grupo, etcétera. Y cada muestra va a ser un alumno. Cada alumno va a estar mostrando diferentes habilidades, aptitudes, actitudes. Cada alumna o alumno va a estar mostrando sus promedios, va a estar este, reflejando en su desempeño su trabajo escolar. También cada muestra nos va a determinar, por ejemplo, cada alumno va a tener diferentes problemas de aprendizaje, problemas familiares en casa, problemas que van a reflejar en su desempeño también, las conductas. Entonces, prácticamente el estudio que vamos a ir haciendo va a ir siendo autónomo en ciertos puntos de estudio e individual, ¿sale? En este punto, por ejemplo, vamos a ir haciendo lo siguiente. Vamos a ir analizando primeramente qué es la estadística. La estadística va a tener un enfoque de estudio, ¿no? Un enfoque de estudio, ¿sale? Los tipos de estadística que vamos a estudiar viene siendo la descriptiva e inferencial. La descriptiva viene siendo, vamos a irlo representando en gráficas de barras, gráficas de datos, dispersión, gráficas de pastel, polígonos de frecuencias y también en cuestiones numéricas, por ejemplo, en medidas de tendencias, media, mediana, moda, media aritmética. Ahí estamos viendo que van a haber puntos intermedios, por ejemplo, un punto intermedio entre el 8 y el 6 sería el 7, ¿no? Esos podrían ser un ejemplo rápido, una media y de punto que va a dar una tendencia, medidas de dispersión o variabilidad. Vamos a ir viendo lo que vienen siendo los rangos, las varianzas, desviaciones, como por ejemplo de un punto 5 sube a un punto 8 y luego sube o baja a un punto 7 y luego de ese punto, ese mismo punto va subiendo a 9, y esa dispersión que va a ir teniendo conforme pasa el tiempo, de enero a agosto, va a ir subiendo ese punto a punto 3 y luego un punto 4 y así va a ir posicionándose en diferentes meses, ¿no? Ese punto, ¿no? Y las medidas de correlación, bueno, las medidas que van a irse relacionando unas con otras, ¿no? Va a ser dependiente, un punto A
de un punto B, va a depender del otro punto, va a tener una correlación. También la estadística inferencial va a tener estudios de estimulación y pruebas de hipótesis, ¿sale? La inferencial, bueno, se va a apoyar de las cuestiones subjetivas, teoría, de lo que viene siendo rangos no precisos, información no precisa, pero al fin de cuentas vamos a ir sacando pruebas, vamos a ir sacando conclusiones previas, ¿no? Es como, por ejemplo, un alumno que tenga una cuestión de problemas en su promedio, podríamos determinar que quizás, hipotéticamente hablando, podríamos ver que el alumno tiene problemas familiares, tenga problemas de atención, tenga problemas que afecten su desempeño. Hipotéticamente vamos a estar desempeñando ese estudio hasta que no tengamos un estudio ya descriptivo, gráfico, con obviamente una comprobación, hipotéticamente va a quedar ese punto, ¿no? Lo que viene siendo la descripción en gráficas y en números va a ser el reflejo de nuestro estudio inferencial, ¿no? También va a haber un estudio de estimulación puntual o por intervalos, ¿no? Que por los intervalos, pues vamos a ir viendo análisis de evaluaciones por puntos, vamos a ir haciendo de estudios de Pareto, gráficas de Gantt, diagramas de Ishikawa, todo eso vamos a irlo utilizando. Y las pruebas paramétricas, bueno, está la normal, las que actualmente se utilizan, la T-Student, la Fisher y la NOVA, ¿no? Que son pruebas paramétricas de parámetros y que vamos a ir determinando en las cuestiones de hipótesis. Las pruebas no paramétricas del signo, Human, Whitney, prueba de bondad de ajuste. Bueno, ya tendríamos que ver cuál tipo de hipótesis o pruebas de hipótesis vamos a ir determinando. Y bueno, la estadística como tal es un análisis descriptivo mm, que ya representado, hagan de cuenta que ya tenemos los números sobre la mesa, ahora los vamos a vaciar en una base de datos, en un Excel, por ejemplo, ¿no? Que ya hicimos un estudio de los alumnos que sí entran a clases, de los alumnos que tienen bajo desempeño. Entonces vamos a hacer la gráfica de ambos comportamientos, ¿no? Entonces lo vamos a representar en tablas, en gráficas, en números, características observadas, en muestras, ¿no? Y la estadística inferencial o inducción va a lograr a través de una generalización de un grupo mayor denominado población, ¿no? Que una población, como les comentaba al principio, es un conjunto de medidas o es un recuento de todos los elementos, ¿no? Es una población donde segmentamos un grupo de individuos. Segmentar es agrupar o dividir o separar y va a representar una característica en común. Prácticamente el término de población va a ser utilizado para denotar un conjunto, ¿no? Denotar un conjunto de elementos, ¿no? Ya posteriormente vamos a estar empezando a hacer lo que viene siendo, o se dan tipos de conjuntos, ¿no? Donde hay una interferencia, una intersección, ¿no? Una unión, ¿no? Donde estamos viendo que los elementos sufren una intersección o una unión, dependiendo. Una unión es unir los elementos, mezclarlos, y una intersección es cuando se encuentran, pero no se unen, nada más va a ser una intersección como tal. Pero bueno, ya es un punto de lo que viene siendo la población, ¿no? Por ejemplo, en una escuela decidimos unir a dos grupos. Los estamos uniendo porque quizás no haya profesores o porque quizás la población de ambos grupos es pequeña, entonces cada grupo tiene 25 y 25, entonces ya uniéndolos son 50, ¿no? Esa es una unión. Pero ya cuando hay una intersección es porque, por ejemplo, entró un grupo a tomar clase con otro grupo porque el profesor no vino, entonces lo juntaron por lo pronto y se metieron a tomar la misma clase. Pero el grupo no se va a unir, simplemente el grupo entró, tomó la clase y se volvió a regresar a su grupo, ¿no? Entonces nada más fue una cuestión temporal, ¿no? Entonces cuando usemos las poblaciones estamos uniendo grupos, ¿no? Los elementos que van a integrar la población pueden corresponder a personas, animales, cosas, géneros, pueden corresponder a grupos sociales, grupos de opinión, grupos de clase, grupo de maestros,
Entonces, toda esa población puede abundar a muchos elementos, ¿no? Además que el elemento puede ser un simple estudiante, como decía, una entidad en curso, una unidad, carreras, por ejemplo. Ya ves que en las universidades hay distintas carreras. Las carreras son las poblaciones, ¿no? Cada una va a tener diferentes características, ciertos rasgos, cualidades o propiedades que van a constituir los elementos o poblaciones. Y bueno, algunos elementos van a ser mesurables si se describen numéricamente. Es como en todo, ¿no? Hay una base de datos. Cada alumno tiene su número de lista, su número de folio, este, su número de control, ¿no? Es la característica que lo va a denotar en la población. Y una muestra es un conjunto de medida, un recuento de una parte de elementos perteneciente, ¿no? A una población. El alumno es parte del grupo de clases, ¿no? El grupo de clases es la población. El universo sería toda la escuela en total, porque esa escuela pues tiene varios grupos, puede tener 20, 30, 40 grupos, dependiendo. Cada grupo o cada salón es una población, ¿no? Y cada alumno es una muestra que a fin de cuentas es una muestra a estudiar y que nos va a permitir seleccionarlos y prácticamente nos va a ayudar a segmentarlos de esa forma, ¿vale? En la próxima sesión vamos a estar analizando lo que vienen siendo intersecciones, uniones, demás elementos que conforman la estadística enfocada a la educación, que prácticamente estos temas pues nos ayudan a interpretar o darle un enfoque a lo que viene siendo la estadística, al control estadístico, números cualitativos y descriptivos de las muestras. Muchas gracias.